Tienen mucho para decir en función justamente de las modificaciones y también de lo que implica la derogación de algunas leyes contempladas en esta denominada ley ómnibus o ley bases. Por eso, junto con Sandra Ceballos, analizamos cada uno de esos puntos y el posicionamiento de cada uno de los pueblos indígenas de nuestro país. ¿Qué tal, Sandra? Hola, buenas tardes, Silvia, buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, siguen las repercusiones frente a al debate que se viene realizando en el Congreso Nacional sobre este proyecto de ley ómnibus, y desde el movimiento indígena también hay posicionamientos, sin lugar a dudas, porque en definitiva hay mucho para decir que tiene que ver con la normativa nacional e internacional que no se respetaría en este proyecto, sino también el hecho de que son ellos los que ponen el cuerpo frente a la contaminación ambiental, a los agrotóxicos, a los desastres que provoca la megaminería. Entonces son palabras autorizadas, sin embargo eso no se ve reflejado. O sea, están pidiendo mayor representación política en los lugares donde se toman decisiones. ¿Cuál fue el punto exactamente que ha generado esta necesidad de formar parte del debate, teniendo en cuenta que algunas modificaciones se hicieron en las últimas horas, algunas vinculadas básicamente con el tema ambiental? Estamos hablando de ley de bosques, ley de glaciares, también ley de la tierra, y es por eso que te consultamos cuál es el posicionamiento que finalmente tienen los pueblos originarios. Todos esos temas, sin lugar a dudas, son fundamentales, han sido mencionados, han sido discutidos, en particular el fin de semana pasado, donde hubo asambleas, reuniones en distintos puntos del país, el pueblo Coya, el pueblo mapuche, la nación diaguita también. Básicamente es la tierra y territorios, claro, ¿no? Es una deuda del Estado. Por un lado tiene el reconocimiento constitucional a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ancestralmente ocupan, y siempre es válido recalcar, ¿no? Leía que este año va a ser para el gobierno argentino el año de la vida, la libertad y la propiedad. Y yo me preguntaba en qué sentido de propiedad. Creo que debiera ser un sentido amplio. La propiedad individual, sin lugar a dudas, y la propiedad colectiva, reconocida no solo en la Constitución Nacional, sino en los tratados internacionales. ¿Han sido convocados al plenario de comisiones? Sí, han estado haciendo participación virtual desde Jujuy, desde Tucumán y también desde la Patagonia, el pueblo mapuche. Muchas cosas para decir respecto de la falta de relevamiento territorial, que es la falta de cumplimiento de la ley, la falta de la normativa específica sobre tierras y territorios, ¿no? Porque siempre se los está tratando como usurpadores, ¿no? Volvemos sobre lo mismo. Hay gente que dice que no tienen, que usurpan esas tierras. Basta con que vayamos a la Constitución para que veamos ese derecho reconocido, y por otro lado, muchas de ellas ya tienen el relevamiento territorial debido. Sandra, y esta consigna de la que dabas cuenta, que forma parte justamente de un decreto que fue publicado en el Boletín Oficial para declarar al 2024 año de la vida, de la libertad y la propiedad, ¿genera algún tipo de incertidumbre en particular en alguna región del país respecto a la posibilidad de ser desplazados de esos territorios donde viven? Sí, todavía está vigente una ley de emergencia que suspende los desalojos, que se hizo ya hace muchos años, pero que sigue vigente ese peligro por la inseguridad jurídica, ¿no? Hay gente que vive hace muchísimos años, más de miles de años, lo cual es fácil de comprobar con cualquier perito que hace un reconocimiento del territorio, y ellos no tienen el título respectivo. Recordemos que la Corte Interamericana en Derechos Humanos ha hecho recomendaciones al Estado argentino porque lo ha condenado por la falta de titulación, por la falta de violación a sus derechos territoriales y también medioambientales del pueblo huichí en el norte de Salta, y se aplica también en este sentido. Le pide al Estado argentino que brinde seguridad jurídica para defender y para que sea accesible el reconocimiento y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Sandra, para tener en cuenta, supuestamente en esta semana el gobierno lo que aspira es justamente que haya un dictamen de mayoría. ¿Este dictamen de mayoría contempla los objetivos de los pueblos originarios, los pedidos de los pueblos originarios? Y no, por empezar, que en la agenda de esta ley ni figuran los pueblos indígenas, pueblos preexistentes al Estado argentino. A ver si somos claros, el Estado se constituyó sobre los territorios indígenas. Eso ha sido reconocido por los estados del mundo. Por eso tenemos tratados, tenemos declaraciones universales. Así que ellos están pidiendo que se preste atención, que se los haga partícipe, que se los trate como seres humanos, que puedan decir su
posicionamiento y además, cerrando, como dice la hermana Diaguita, somos vida, pacha, territorio y seguimos resistiendo Jayaya. Bueno, están esperando precisamente que se respeten, porque hay que confrontar la propuesta con los derechos que ya están contemplados y con las voces de ellos, que es la normativa vigente internacionalmente y reconocida sobre tierras y territorios. Sandra, muchas gracias. Gracias. Seguimos con más información.